a contarles un poco de lo que me pidieron que les contara yo en este rato, que es sobre memoria constitucional, ¿ya? Bueno, más allá de la presentación que me hizo Tomás, ¿cierto? Como al final de la presentación decía, yo me he dedicado un poco a investigar en temas de subjetividad política en Chile, sobre todo en el presente, ¿ya? He estado investigando harto como la agencia política ciudadana en Chile, desde la ciudadanía, entiéndase, no tanto desde la matriz institucional, lo cual es algo poco visto acá, ¿ya? De hecho, recién en las palabras de presentación, Lina mencionaba ese estallido hermoso, ¿cierto?, que hubo el 18 de octubre, y ese estallido, la verdad, es una reacción que acontece no de la nada, ¿ya? No surge por mera espontaneidad, era algo que se estaba fraguando hace bastante tiempo, ¿ya? Yo por lo menos dentro de lo que he investigado en la tesis doctoral que hice, precisamente más o menos iba sospechando que esto podía suceder en cualquier momento y al menos desde inicios de los años 2000 ya teníamos signos bastante evidentes de que esto se venía, ¿ya? Teníamos signos ahí que fueron creciendo poco a poco, ¿cierto? Primero manifestaciones de los pingüinos, ¿cierto? Recordarán ustedes el año 2006 por temas más coyunturales de educación, después el 2011, ¿cierto? Con las manifestaciones sociales de los estudiantes en términos de educación superior, siempre exigiendo la educación gratuita, de calidad, pero siempre, ¿cierto?, sectorialmente. Más adelante o al mismo tiempo, ¿cierto?, acompasadamente también se iban sucediendo manifestaciones en temas medioambientales, también tenemos lo de Pascualama, que afortunadamente hace pocos días el Tribunal Ambiental definitivamente clausuró ese proyecto de Pascualama, afortunadamente. En Aysén, también en Freirina, teníamos conflictos desatados en muchos lugares, ¿ya? Pero siempre vistos de manera atomizada, sectorial, ¿ya? Sí, y no éramos todavía capaces de darnos cuenta, digamos, como ciudadanos, ¿cierto?, de que este era un tema que en realidad obedece a una matriz común, ¿ya? Y esa matriz común es el diseño institucional, la estructura social que tenemos aquí en Chile. No solamente la Constitución de 1980, sino que, y esto quiero dejarlo súper claro desde ya, es el tema de el cómo vivimos también nosotros nuestras prácticas ciudadanas y constitucionales a propósito de esa matriz que tenemos, ¿ya? Porque una cuestión es la Constitución de 1980, que afortunadamente tiene toda la apariencia, ¿cierto?, de que finalmente la vamos a poder cambiar, pero eso quedará en nada, o quedará en muy poco, si es que no cambiamos además, ¿cierto?, nuestras prácticas políticas, ¿ya? Y nosotros como ciudadanos hace rato que venimos en ese proceso de desear cambiar nuestras prácticas políticas, ¿ya? O sea, si estos movimientos sociales de los que yo les hablaba antes de lo del estallido social se fueron sucediendo y aumentando, ¿cierto?, en intensidad y en cantidad, es precisamente porque teníamos por el lado institucional una agencia política negada, ¿ya?, neutralizada. Porque básicamente nosotros lo que tenemos en nuestra Constitución, ¿cierto?, y en nuestra matriz institucional, es la posibilidad, ¿cierto?, de elegir a nuestros representantes cada tantos años, ¿cierto?, de acuerdo a nuestro sistema electoral. Básicamente tenemos un diseño de una democracia representativa, ¿ya? Eso es lo que tenemos. Entonces nosotros cada cierto tiempo elegimos representantes. Y sabemos además que el tema de la representación en política está súper corrompido, ¿cierto? Nos vienen con promesas políticas, cada cierto tiempo los candidatos, ¿cierto? No hay ninguna manera de fiscalizar eso, no hay manera de revocar a los representantes. Y de ese modo, ¿qué tenemos? Bueno, promesas incumplidas constantemente y además muchas cosas que nosotros desconocemos como ciudadanos, ¿cierto? Que es el tema detrás, de fondo, ¿cierto? Que es cómo funciona esa matriz constitucional, porque de algún modo nosotros, sobre todo en los años 90, diría yo, estuvimos después de la campaña del sí y el no a la vuelta de la democracia, con unas esperanzas altas de que las cosas fueran cambiando paulatinamente, ¿ya? Porque claro, habíamos recuperado la democracia después de tener una dictadura de largos años, y sin embargo, ¿cierto?, por la matriz constitucional que tenemos, que no cambió, ¿ya?,
que tenía un sistema electoral binominal, que tenía un tribunal constitucional como tercera cámara, que tiene quórum altos para todas las leyes importantes, llámense leyes orgánicas constitucionales, leyes de quórum calificado, hacía que al final quedase en nada el tema de la elección de nuestros representantes, ¿ya? Cuando nosotros elegíamos representantes, por obra y gracia del sistema binominal que teníamos que se producía un empate forzado, ¿ya? Teníamos uno de este bando, uno del otro. O sea, 50% por cada parte. Cuando había una supermayoría, a lo más había 55% por parte de algún bando en el Congreso. Para cambiar las leyes orgánicas constitucionales y las de quórum calificado, que son las que manejan la matriz de cómo funciona este país, se requiere a lo menos el 60% en el Parlamento para que se pueda cambiar esas leyes. Entonces, ni en el mejor momento de mayorías se lograba eso. Y eso llevó a que se neutralizara la política y se transformara en el juego que más o menos hemos visto y presenciado nosotros a lo largo de todos estos años, de dimes y diretes, de pequeñas telenovelas, ¿cierto? Que al final no se ha resuelto en nada y nos llevó a que nosotros paulatinamente nos empezáramos a movilizar socialmente, ¿cierto? A través de protestas por la educación, por la salud, por el medio ambiente, y al final nuestra eclosión, ¿cierto? El 18 de octubre del año pasado, ¿ya? Entonces, les estoy contando esto muy brevemente para que vayamos viendo de que, si bien ahora estamos todos súper metidos en el momento constituyente, porque al fin se nos abrió esta ventana de oportunidad política, en realidad esta cuestión no es de ahora nomás, ¿ya? Es algo que viene hace largo tiempo, y no solo de largo tiempo ahora, dentro de nuestra democracia, ¿cierto?, postdictatorial, ¿ya? Nosotros estas ventanas de oportunidad política, cada cierto tiempo las vamos teniendo en nuestro país, bueno, cada largos tiempos, ¿ya? Pero nosotros no sé si ustedes lo conocen, pero Chile es un país que a nivel institucional tiene dentro de Latinoamérica más o menos una fama de estabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Tenemos la Constitución de 1980, que si ustedes se fijan ya tiene 40, ¿ya? Bueno, no sé si es para enorgullecerse que haya durado tanto una Constitución como esa, francamente, porque, como sabemos, una Constitución hecha en dictadura, orígenes espurios, etcétera, etcétera, además con una serie de déficit democrático, que no es para enorgullecerse, ¿ya? Pero del mismo modo, como ahora nosotros tenemos súper claro que no hay motivo para enorgullecerse de la Constitución del 80, yo, por ejemplo, cuando era estudiante de Derecho, tenía a mis profesores, ¿cierto?, de historia institucional y de otras asignaturas, enorgulleciéndose siempre de la estabilidad institucional de Chile, de que antes de la Constitución del 80 tuvimos una Constitución que duró del 25 al 80, ¿cierto?, la Constitución de Alessandri, y antes la Constitución de 1833, la Constitución portaliana, que se le llama habitualmente, ¿ya? Y siempre con motivo de mucho orgullo. Y claro, uno como está en esa etapa de ser estudiante, en la que no tiene todavía un espíritu crítico desarrollado y más o menos va recibiendo lo que te van contando, uno también al final termina como reproduciendo esos discursos. Pero afortunadamente, claro, yo con ocasión de hacer los estudios de magíster y de doctorado, y siendo este como mi interés principal, el de la investigación de la subjetividad política en Chile y todo esto, y haciéndome ruido siempre el tema de que siempre aquí estamos protestando, ¿cierto? Porque parece que por la vía democrática e institucional no se puede hacer las cosas, me puse como a investigar mucho estos procesos, ¿ya? Y me fui dando cuenta que en realidad ese motivo de orgullo institucional por la larga duración de todas estas constituciones es un poco ridículo, francamente, ¿ya? Es un poco ridículo, ¿ya? Y es un poco ridículo y es importante saberlo también para que nosotros lo tengamos súper presente ahora para tener el control ciudadano de este proceso, ¿ya? Porque ahora, claro, estamos con mucha propaganda encima nuestro, ¿ya? Además tenemos, como en pocas ocasiones dentro de nuestro país, creo yo, una amplia adhesión generalizada, ¿cierto?, al apruebo, al cambio de constitución, ¿cierto? Y eso hace que, claro, todos nos subamos un poco en el carro del éxito y no tengamos como perspectivas de los males que pueden suceder, pero en realidad esto es nada más que el comienzo, ¿ya? Nosotros lo que vamos a votar, ¿cierto?, el 25 de octubre es si aprobamos una nueva constitución y el modo cómo se va a construir esa nueva constitución, ¿ya? Que espero sea yo convención constitucional, que es lo más parecido a una asamblea constituyente, ¿ya?
Pero no obstante ello, no es lo mismo que una asamblea constituyente. Yo al menos tengo esa postura, que tal vez es un poco disidente respecto de la de varios colegas, porque a mí nunca me gustó el sistema electoral bajo el cual se van a elegir a los representantes para esa asamblea constitucional, ¿ya? El mecanismo es el mismo del sistema electoral de Cámara de Diputados y básicamente facilita la participación en esta nueva elección que será el 11 de abril del próximo año, la participación de listas electorales de partidos políticos que ya están conformados, pero la participación independiente, la de tu dirigente social del Cerro, yo que vivo acá en Valparaíso, por ejemplo, o del dirigente vecinal, o del dirigente deportivo, que uno ve que participe, que le gustaría que participara tal vez ahí en esas instancias, está re difícil, ¿ya? Está re difícil, a menos que se metan dentro de un partido político, dentro de una lista electoral de partidos que la están ofreciendo ahí algunos candidatos, y eso a mí me parece re peligroso, ¿ya? Porque eso da origen a la cooptación después de los ciudadanos para que luego, como yo te hice este favor, tú me haces este favor y así, ¿ya? Entonces hay que ponerle mucho asunto, mucha atención a este tipo de como detalles o letras chicas que tiene nuestro proceso constitucional. Y esto era algo que nosotros podíamos saber ya desde el acuerdo que hubo en noviembre del año pasado que dio origen a esto. Que, si no lo recuerdan ustedes, fue un acuerdo popular que se hizo ahí alrededor de la medianoche. No recuerdo exactamente el día de noviembre que fue. 18, no fue el 18, fue un día ahí por noviembre. Y claro, después quedó oleada y sacramentada la reforma constitucional que dio origen a este proceso el 24 de diciembre del año pasado, ¿ya? Y ahí está todo el camino electoral a seguir en esto. Y está definido el tema del sistema electoral que se va a seguir, que es el de la Cámara de Diputados. Entonces nosotros de hace rato ya podíamos más o menos levantar sospechas al respecto de esto, ¿ya? Y la participación independiente, como les digo, está re difícil. Más allá de esto, fíjense ustedes también que nosotros lo que vamos a elegir el 11 de abril, después de esta primera elección, van a ser representantes. Y después esos representantes van a trabajar en alrededor de 9 meses o 12 meses, ¿ya? Según si se decide o no alargar el proceso, van a trabajar, ¿cierto?, en la redacción de la Constitución, de hoja cero, y todo eso que sabemos y que está muy bien. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener mucha atención y vigilar bien el proceso, y ojalá que este se haga a través de los medios más abiertos posibles para que nosotros podamos ir viendo eso y que la opinión pública de algún modo tenga la posibilidad, ¿cierto?, de ir reclamando cuando pasen cosas raras, ¿ya? Porque suele suceder en la historia que ese tipo de procesos quedan muy en la penumbra, ¿ya? Y ahora paso un poco a contarles algo de las historias constitucionales pasadas, ¿ya? 1925, por ejemplo, en 1925 nosotros teníamos un gravísimo conflicto social en Chile, ¿ya? Ustedes habrán leído ahí en los libros no sé si habrán leído, por ejemplo, los libros de Manuel Rojas, que a mí me fascinan, ¿cierto?, en la literatura, la tetralogía de Aniceto Evia, ¿cierto?, ¿cómo se llama el libro este? Que es súper famoso, Hijo de Ladrón, y las continuaciones de Hijo de Ladrón. Ahí siempre Manuel Rojas iba describiendo esta situación, ¿cierto?, de cuestión social, que le llamaron ahí en ese tiempo, al hacinamiento. Describe, de hecho, en Hijo de Ladrón ahí una serie de marchas del hambre que hubieron acá en Valparaíso, estallidos sociales que hubieron, ¿cierto? Los estallidos sociales no es nuevo, ¿ya? En Chile se suceden por doquier, ¿ya? Y bueno, eso pasaba alrededor de 1910, 1920, y a 1925 pasó algo muy similar a lo que pasó el año pasado, ¿cierto? Hubo un estallido social también, y que en ese entonces fue aún más grave, porque en ese entonces el presidente, que era Alessandri, huyó a Italia, ¿ya? Se autoexilió y quedó el país en un vacío de poder, con lo cual se fueron sucediendo una serie de gobiernos militares, ¿ya? Hubo ahí, habrán ustedes leído en la historia también, un ruido de sables, un evento, ¿cierto?, en el que la oficialidad joven del ejército, los cabros que entran recién al ejército,
que tenían tremendas desigualdades. Lautaro, por favor, ven a controlar al Nico. Disculpen, que está mi perro recién operado y se está queriendo lamer una herida. Lautaro, ven a ver al Nico, pues, porfa. Disculpen el exabrupto, que está recién operado el perro y se le da por lamerse la herida y se puede infectar. Disculpen. Entonces, bueno, han habido una serie, llévatelo para arriba, por fin. Han habido una serie de eventos, ¿cierto? En 1925 que determinaron, ¿cierto? Que se fuera el presidente en ese momento de Italia, y hubo una sucesión de gobiernos militares, hubo este ruido de sables, como les comentaba, que se me fue el hilo con esta cuestión, ahora sí lo retomo, ¿ya? Y en ese entonces, fíjense ustedes, también dentro de la clase política civil estaba el diagnóstico, a mi juicio siempre errado, porque ellos al final velan por lo que les interesa a ellos, de que el problema era que había parlamentarismo, había un pseudo parlamentarismo en ese tiempo, había como una rivalidad entre el Congreso y el presidente, que no le dejaban hacer lo que quería, etcétera. Y la postura de Alessandri era que él quería un presidencialismo fuerte, ¿ya? Y claro, como él no podía ser un presidente fuerte, al final se autoexilió y se fue, porque estaba la embarrada socialmente, ¿ya? Había una serie de marchas, protestas, estallidos sociales, ¿ya? Para mi gusto, el diagnóstico seguramente más acertado en ese tiempo era que lo que había era cuestión social. Había mucha pobreza, había mucha inequidad, como la sigue habiendo en Chile al día de hoy, ¿ya? Y los políticos, como siempre, se hacían los tontos con esto, ¿ya? Entonces, ante esa situación, claro, Alessandri huyó, se sucedieron una serie de gobiernos militares, y en ese entonces hubo un impulso ciudadano súper interesante, bonito, que fue una asamblea de asalariados e intelectuales, que funcionó durante marzo de 1925, por algo así como 3 días en el Teatro Municipal de Santiago, en el que se autoconvocó la ciudadanía, se autoconvocó, no como acá que nos convocó, ¿cierto?, la clase política cuando armó esto en noviembre pasado y por eso estamos movilizándonos nosotros ahora. No, ahí la gente se autoconvocó, se llenó el Teatro Municipal de Santiago con 3.000 personas por 3 días, discutiendo cómo tendría que ser esa nueva constitución, y generaron un producto de eso, ¿cierto?, en el que se decía más o menos cómo tendría que ser esa nueva constitución. Pero claro, también había caos, estaba muy revuelta las aguas, y en ese entonces Alessandri aprovechó que estaba todo muy revuelto y que los gobiernos militares que se sucedían no lograban tener legitimidad, y él volvió, ¿cierto?, como una suerte de salvador acá, y llegó diciendo este discurso muy similar al del proceso de ahora, de que él iba a iniciar un nuevo proceso constituyente en 1925, ¿ya? Volvió él diciendo eso, y que iba a generar una asamblea constituyente para que se discutiera una nueva constitución, ¿ya? O sea, muy parecido a lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Una persona que le llamaba a las personas, a la gente, le decía mi querida chusma. Así hablaba Alessandri siempre, mi querida chusma. Como ninguneándolos un poco, como ustedes que no saben nada, yo les traigo esto, ¿ya? Entonces, en ese año 1925 empezó a funcionar una asamblea constituyente, empezó a funcionar, porque en realidad sesionó la pura primera vez y se dieron cuenta de que no había intención de participar ahí, y a su vez empezó a funcionar una subcomisión de reforma, presidida por el propio Alessandri, ¿ya? Y en la cual había representación política de todos los partidos, pero evidentemente de los partidos más disidentes muy poquito, ¿ya? Y al final esa subcomisión fue creando la nueva constitución de 1925, ¿ya? Creó todo el proyecto, así como en 1980 Jaime Guzmán iba diciendo todo lo que tenía que ir el
acá tenemos la nueva constitución, ahora toca aprobarla, y se la presenta a un grupo de notables en el Parlamento, y fíjense que ahí todavía había harta disidencia, entonces hubo voces disidentes, ¿ya? Hubo un general del ejército, por ejemplo, que encontró que todo esto era un arreglín político, de apellido Navarrete. Estaba un miembro de un partido de la izquierda, que era Manuel Hidalgo, que también reclamó. Y a propósito de esos reclamos que se dieron en esa reunión en la que Alessandri estaba presentando ese proyecto de nueva constitución que había hecho la subcomisión de reforma, Alessandri se hace el ofendido y se va. Y deja ahí la sala abandonada. Y ahí, igual como pasó en noviembre pasado, con cara a Alessandri entre editores, y le dijeron, no, su mentira. 12 meses después, ¿cierto?, de que termine de trabajar nuestra convención constitucional idealmente, ¿ya? Claro, si se fijan ustedes, el plebiscito que tenemos ahora, del 25 de octubre, es un plebiscito que se va a suceder en unas condiciones dificilísimas, ¿ya? En medio de la pandemia, ¿cierto? Mucha gente se va a abstener de participar en él, porque le va a dar miedo ir a participar, básicamente, ¿ya? Por el tema de la pandemia, ¿cierto? Fíjense ustedes, además, que el grupo etario que más vota en nuestro país es el de los mayores de edad, ¿ya? Eso es un producto, ¿cierto?, de cómo era el tema de ser ciudadano en la Constitución del 80 originariamente. No sé si ustedes lo sabían, seguramente sí, pero originalmente cuando todo el mundo se inscribió en 1988 para votar, ¿ya?, para votar por el no, ahí votaba el 95% de la población en edad de votar en Chile, un porcentaje altísimo. Unas cifras así como para enorgullecerse, esas cifras sí son para enorgullecerse, ¿ya? Y al año siguiente, el 89, hubo otro plebiscito de reformas a la Constitución, que nos lo vendieron como el gran proceso necesario para reformar la Constitución del 80 y que fuera democrática, y en ese plebiscito votó tanta cantidad como en el plebiscito del 88, y hubo un 90% de aprobación, ¿ya? Muy parecido a lo que yo creo puede llegar a suceder ahora en el plebiscito del 25 de octubre, ha sido un triunfo arrollador, pero que si uno lo mira con lupa va a ver que tal vez no sea tan significativo en términos políticos, ¿ya? Entonces, bueno, lo que fue pasando después, como en esa reforma no se consideró el cambio del binominal, y no se consideraron otros cambios a los quórums de las leyes orgánicas constitucionales, por ejemplo, o a las leyes de quórum calificado, entre otras cosas, hizo que a lo largo de las elecciones siguientes en democracia en nuestro país, fuera votando la misma gente que se inscribió en 1988, ¿ya? Esos eran los votantes de siempre. Y se fijan, esas personas que en ese entonces tenían 20 y algo años, por ejemplo, hoy en día tendrán 60 y algo tal vez, o 50 y algo, no sé. Y esas son las personas que desarrollaron la costumbre cívica de votar. Porque el ejercicio de ciudadano del voto es una costumbre, ¿ya? Es una costumbre. Acá, por ejemplo, el 2010 hubo una reforma de voto libre, ¿cierto? Y de inscripción automática. ¿Y qué pasó con eso? Empezó a votar menos gente, porque en realidad para que la gente vote tiene que haber una costumbre. Y la gente que está inscrita del 88 es la que desarrolla esa costumbre. Entonces, yo he estudiado mucho este tema, de cuáles han sido los porcentajes de votantes de edades, ¿cierto? A lo largo de los años, y uno ve ahí un notable, ¿cierto?, envejecimiento del votante, ¿ya? Y
empezó a votar menos gente de la que votaba el año 88 porque fue decreciendo la ciudadanía votante, ¿ya? Empezó a pasar mucho eso, ¿ya? Así que ahora, para este plebiscito, seguramente van a votar o irían a votar esas mismas personas que han desarrollado la costumbre de ir votando, y esperemos que también se animen muchos más jóvenes que ahora estén animados, ¿cierto?, por este proceso. Ojalá eso suceda, pero lo cierto es que en nuestro país el voto es muy por costumbre, ¿ya? Y ese voto por costumbre está en entredicho ahora, está en peligro, porque esas son las personas que están en mayor riesgo por el tema del COVID, ¿ya? Son personas que ya están en edad más avanzada, ¿cierto? Ustedes que trabajan en el área médica lo saben mejor que yo, seguramente, ¿ya? Y claro, esas personas seguramente se van a abstener de ir a votar por toda esta situación. Entonces, al final lo que puede suceder peligrosamente con este plebiscito es que igualmente nos vaya bien y ganemos en la prueba, ¿cierto? Y que haya convención constitucional, ¿cierto? Pero con poca votación, lo cual igual va a ser un lastre en cuanto a la legitimidad del proceso, ¿ya? Y luego que se elijan después los representantes para que se elabore la nueva constitución, al final del todo, cuando ellos produzcan esa nueva constitución, que ojalá que sea buena, lo que va a haber ahí es un plebiscito de salida o ratificatorio, ¿ya? En el que nosotros vamos a decir básicamente sí, apruebo la nueva constitución, o no, rechazo el proyecto de constitución. Y ese plebiscito, en cambio, a diferencia de este, va a ser obligatorio, ¿ya? Porque históricamente a nuestro país le interesa que nosotros aprobemos los acuerdos electorales que hace la clase política. No que nosotros deliberemos, no que nosotros pensemos, no que nosotros elaboremos propuestas y las creemos. No, a nuestro país nos trata de esa manera como ciudadanos. Nos trata como niños, como ciudadanos, ¿ya? Nos trata como, ustedes pueden ratificar los acuerdos que nosotros hacemos, nosotros le mostramos esto, le damos a elegir entre A o B, pero ustedes no pueden hacer C, ni D, ni G, ni nada, ¿ya? Ustedes pueden votar en esto. Y cuando voten esto, los vamos a obligar a que voten porque para darle legitimidad social a esto, ¿ya? Y esa legitimidad social se ha hecho muchas veces. En 1925, volviendo un poco atrás con el proceso que les iba contando, Alessandri, cuando presentó ese proyecto y contó después con la aprobación de todos esos notables, después de ese show casi teatral que hizo, llamó a un plebiscito ratificatorio, y en ese plebiscito ratificatorio también había unas cédulas de colores incluso, que las redactó el mismo Alessandri, en las que no me acuerdo bien cuáles eran las opciones, pero había una opción como rechazo el proyecto de reforma y con eso casi que el país se va al diablo. Una cosa así, no les miento, era una redacción realmente tendenciosa. Había otra que era aprueba el proyecto de Alessandri y con esto apruebo casi que se salve la patria, una cosa así. Y los colores de las cédulas también eran muy notables en ese caso, ¿ya? El color rojo era como para lo maligno y el color verde era para lo bueno, si no me recuerdo mal, ¿ya? Y había otra cédula blanca, que era como ni fu ni fa. Y claro, en esa elección triunfó el sí al proyecto de Alessandri, era un plebiscito ratificatorio en el que la ciudadanía no deliberaba, sino que simplemente elegía entre una de esas opciones que le daban, y votó menos de la mitad de la población en edad de votar en ese día, ¿ya? O sea que también con una escasa legitimidad, que es lo que ahora no quiere que suceda la clase política civil. Por eso el plebiscito de salida ratificatorio es obligatorio, ¿ya? Porque quiere que haya una amplia legitimidad a esa nueva constitución. Ojalá que nosotros podamos tener el control del proceso constituyente, que salgan las personas más idóneas elegidas para hacer esto, y que nosotros no nos olvidemos, ¿cierto?, de que el proceso no marcha solo, o que no basta simplemente con elegir a los representantes para que hagan esto, sino que nosotros tenemos que estar observando el proceso y de algún modo buscar la manera, ¿cierto?, en que nuestras deliberaciones, estas que empezamos nosotros a hacer en cabildos incipientemente desde octubre pasado, suban también esas elaboraciones intelectuales que nosotros hemos ido haciendo a los representantes que nosotros tengamos. De modo que ellos puedan más o menos seguir el designio de lo que nosotros como ciudadanos queremos. O si no, vamos a permanecer siempre en esta minoría de edad, así por seguir un poco el lenguaje de Kant.
¿ya? Acá, esa es nuestra historia constitucional, y para más atrás, ¿qué les cuento? En el año 33, la Constitución de 1833, esa sí que fue hasta, esa fue aún más tramposa, ¿ya? Porque ahí teníamos la Constitución de 1828, que era una constitución liberal, que más o menos funcionaba, ¿ya? Que tenía unos estándares bastante decentes para ese entonces, porque recogía derechos constitucionales, o sea, derechos fundamentales básicos, ¿cierto? Tenía otras innovaciones importantes. Y fíjense que lo que pasaba en ese entonces era que el Estado de Chile, y bueno, nuestra república estaba como recién naciendo, entonces era muy caótico todo el funcionamiento social, ¿ya? Y había muchas guerras de bandos políticos todavía. Y en ese entonces, ¿cierto?, gobernaba Ramón Freire, ¿ya?, que era además el comandaba el ejército. Y por otro lado, y de ahí más o menos se origina un poco la matriz de la estructura social de nuestro país, en la que mandan los mercaderes casi siempre, ¿ya? Ahí, ¿cierto?, estaba Diego Portales y otras personas, ¿cierto?, que eran como los comerciantes, ¿ya? Él tenía el estanco del tabaco, si no me equivoco, Diego Portales. Y ellos, los comerciantes, ¿cierto?, fíjense que la Constitución de 1828 además tenía una matriz más federal que de Estado unitario, centralizado. Era más amigable, ¿cierto?, al hecho de que todos los rincones del país más o menos se autogobernaban, de estilo federal, ¿cierto?, sin un solo centro político. Que era algo que a mí personalmente me interesaría harto en una nueva constitución. A mí nunca me ha gustado, por ejemplo, el centralismo político chileno. Creo que ha sido un cáncer, personalmente, para nuestro país. Y siempre nos lo han vendido como que tradicionalmente ha sido así, y que es bueno porque es tradición. Y yo sinceramente nunca he visto que haya funcionado bien. Yo que soy originariamente de Calama y Chuquicamate, que además es una zona que produce mucha riqueza para este país, donde veo que no queda mucho de lo que se produce, ¿ya?, en términos territoriales. Pero bueno, el asunto es que en ese entonces, en 1828, se genera como una suerte de guerra civil también, provocada por estos gremios de comerciantes, los estanqueros. Ellos arman un ejército paralelo, ¿ya? Parece que se quedó pegado. ¿Se quedó pegado? Sí. Lo último. Ah, bueno. Ya. Perdón. Pero fue como el último minuto. Ah, el último minuto. Bueno, en el ejército paralelo. Ya, eso. Había un ejército paralelo, muchas gracias, Magali. Un ejército paralelo, ¿cierto?, que armaron los estanqueros, que era este ejército comandado por Joaquín Prieto, ¿ya? Y fíjense que ese ejército paralelo lucha contra el ejército nacional de Ramón Freire, ¿ya?, el ejército oficial, en la batalla del Ircay, y gana el ejército paralelo de los estanqueros, ¿ya? Eso en 1831. Y eso determina, ¿cierto?, que más allá de que funcionaba la Constitución de 1828 y había cierta estabilidad por ese lado, políticamente, socialmente, gana el gremio de los estanqueros. Ellos quieren generar un poder o una matriz institucional idónea para ellos. Entonces, fíjense que la Constitución de 1828 tenía un modo peculiar de reforma, que era que 8 años después de su entrada en vigor, había que revisarla para hacerle los ajustes necesarios para que después se prolongara su vigencia de acuerdo a los designios, digamos, de la ciudadanía, ¿ya? O sea, en 1836 tocaba reformar eso, ¿ya? Y sin embargo, como triunfa este ejército paralelo, ¿cierto?, mercenario de Joaquín Prieto, que tenía detrás de sí a los mercaderes y estanqueros de ese entonces, ellos en 1831 generan un proceso que podría ser como los actuales carabineros, como dice Mauricio. Claro, ahí se genera, ¿cierto?, una reforma a la Constitución del 33, que de reforma no tenía nada, porque una reforma supuestamente son como pequeños cambios que se le hacen a la Constitución, ¿no? Y en cambio acá se le cambió completamente la matriz y se estableció una Constitución
que a mi gusto nunca fue buena en Chile, pese a que acá también, que ustedes estudian Derecho y qué sé yo, Historia Institucional, te las van a vender como, oh, esta obra que fue muy duradera y muy buena. En realidad es una constitución que nos crió en esta cuestión de o por la razón o la fuerza, ¿ya? Eso fue Portales en este país. 30 años así de o por la razón o la fuerza de esta nueva constitución que era centralista, que tenía un órgano de Estado que era el Consejo de Estado, que era lo más parecido a lo que tenían antiguamente en el Estado absoluto los reyes, que era como un órgano formado por los eclesiásticos, por el ejército, que más o menos le decían cómo gobernar. Así funcionaba nuestra Constitución de 1833, con un Consejo de Estado que le soplaba al presidente todo lo que tenía que hacer, que se pasaba por cualquier parte de la ciudadanía, ¿cierto? Y claro, esa Constitución duró como 100 años, pero en estricto rigor hasta el año 1870, esa Constitución se aplicaba tal como estaba establecida. Después en adelante le sobrevinieron prácticas constitucionales marginales porque ni la ciudadanía estaba contenta con ella, ni la propia clase política, pues al final la clase política quería mandarse sola y estaba aburrida de ese centralismo, y ahí se fue generando más adelante, después de 1890, este pseudo parlamentarismo que teníamos, ¿cierto? Después de la guerra civil contra Balmaceda, pero básicamente siempre fue la misma historia de la clase política gobernando, haciendo las cosas a su pinta, y la ciudadanía inexistente, inexistente. Y sobre todo en ese siglo, ahí sí que ni existía. Ahí de hecho, bueno, lo que más había a nivel de subjetividad social en Chile era rotos. Había rotos y peones de fondo y cosas así, ¿ya? Que no tenían ningún tipo de agencia política, que vivían como una suerte de bandidos, ¿cierto? Y al margen, ¿cierto?, de lo que la institucionalidad hacía. Y recién en 1900, a propósito, ¿cierto?, de la llegada de las ideas de la Revolución Rusa, por ejemplo, y de cosas de estas, ¿cierto?, se empezaron a conformar acá, por ejemplo, partidos políticos que tenían dentro de su ideario aspecto social, que eso fue lo que llevó un poco también a la convulsión social de 1920-1925, que abrió la posibilidad a esa nueva constitución en ese entonces. Pero así se ha ido, digamos, tejiendo nuestra historia constitucional, siempre un poco al margen de la ciudadanía. Por eso a mí, pese a que estoy muy contento de que estemos en este momento constituyente, ¿cierto? Y de que precisamente a propósito de esto estemos generando estos espacios de educación y de discusión, al margen de eso, ¿cierto? Igual yo soy bien escéptico en general, ¿ya? Porque veo que por más ciertos esfuerzos que le ponemos, en general siempre se reduce como nuestra agencia política a momentos de elecciones, de elegir entre A o B o lo que sea, ¿ya? Pero nunca se ha estimulado aquí en Chile, ni a nivel de educación cívica, ni a nivel de nada, el tema de fondo que debería estar, ¿cierto?, en una sociedad democrática sana, que es el tema de la deliberación, de que nosotros como ciudadanos tengamos la posibilidad, ¿cierto?, de no solamente generar estas elecciones, ¿cierto?, de determinar una opción o la otra, sino que nosotros mismos procesar elementos y de ese modo, ¿cierto?, después elegir cosas que nosotros mismos fuimos desarrollando intelectualmente. No sé si me explico, ¿ya? Acá, por ejemplo, en Chile jamás existió, no sé, proyectos de iniciativa popular de proyectos de ley. Acá no existe eso, ¿ya? Acá no existió nunca esa cuestión, ¿ya? Que es algo que se podría hacer, no sé, con la junta de tantas firmas de personas, y o que las asociaciones, no sé, no gubernamentales pudieran elaborar proyectos y someterlos al conocimiento del Parlamento, pero de manera más oficial y no de este modo informal de lobby que actualmente se hace, también sería maravilloso, porque son formas de democracia directa que yo creo que nosotros ya en esta sociedad, ¿cierto?, que tenemos varios consensos y tenemos hartos conocimientos de lo que funciona mal y de lo que funciona bien, somos capaces, ¿ya?
A mí me molesta mucho en general cuando pese a que yo igual termino formando parte de lo mismo, porque lamentablemente así es nuestra episteme, ¿cierto? De expertos y legos, y que el experto le enseña al lego, y qué sé yo. Yo siempre he creído que en materia política, todos nosotros sabemos mucho más de lo que creemos, ¿ya? No somos tan ignorantes como parecemos. ¿Y saben por qué? Porque en el fondo todos vamos desarrollando desde nuestra propia experiencia nuestro propio sentido de la injusticia, ¿ya? Tal vez no tenemos tan claro cuál es el sentido de la justicia, o qué es lo justo, pero creo que todos dentro de nuestras experiencias vitales, ¿cierto? O de lo que hemos ido contemplando en este país, podemos irnos haciendo una clara imagen de cuál es el sentido de la injusticia. Y cuando uno tiene claro el sentido de la injusticia, es capaz, a propósito de eso, como reacción a eso, de ir elaborando deliberaciones, discusiones con los pares, ¿cierto? En los que no hace falta ser experto para detectar el problema, ¿cierto? Y proponer soluciones a eso, ¿ya? Entonces, yo lo que desearía, a propósito de esta coyuntura en la que estamos, es que nunca más nos compremos, al menos de un modo absoluto, eso de que tiene que venir el experto de no sé qué cosa, a decirnos qué es lo que se tiene que hacer acá para solucionarse, qué es lo que han hecho a lo largo de todos estos años, ¿cierto?, nuestros gobernantes, ¿ya? Nosotros en realidad tenemos un claro diagnóstico de las cosas, y muchas de las cosas que se van a decidir en una constitución tienen que ver con nuestras propias tomas de decisiones, nuestras deliberaciones. Entonces, en ese sentido, eso es lo que correspondería, a mi modo de ver, que nosotros vayamos desarrollando este tema, ¿cierto?, de la deliberación, y claro, sin perder de vista que también tenemos que tomar elecciones y decidir y acudir a través de estas vías institucionales de la elección para que se ratifiquen nuestros acuerdos, pero no podemos dejar que se pierda más de vista que la parte más importante de una democracia es esa parte o ese momento en el que nosotros discutimos, deliberamos y somos capaces de crear proyectos que luego se van a decidir, ¿ya? Pero no que nos vengan acá con un proyecto armado y que nosotros solamente tengamos que decir si sí o si no, que es el peligro que yo veo puede suceder en este proceso si nosotros lo perdemos de vista, ¿ya? Entonces es verdad, nosotros estamos en este momento en una oportunidad histórica, ¿ya? Acá en Chile, como ya les contaba, esta oportunidad histórica se dio en 1925, ¿ya? Cuando se generó esa asamblea de asalariados intelectuales, pero que lamentablemente entre el ruido de lo político, de lo social que pasaba, se perdió. Y el otro momento donde tuvo una coyuntura interesante para esto, otro momento que tuvo una coyuntura importante para esto, fue en 1989, ¿ya? Pero ahí nos pasó algo que yo creo que es un peligro que también nos puede suceder ahora, que nos cegó el triunfo del plebiscito del sí y el no. En ese tiempo, todos estábamos, yo estaba pequeño, la verdad, en ese tiempo, así que más lo he estudiado que otra cosa, ¿ya? Pero yo me recuerdo, por ejemplo, de mis papás, que todo el mundo estaba como ahora, así como, sí, apruebo, sí, pues apruebo. En ese tiempo, claro, no, ganó el no. Y ganó el no y fue un triunfo atronador también. Y claro, la gente re feliz porque, imagínense, la alegría de dejar la dictadura. Yo tengo familiares que fueron exiliados, torturados, entonces, claro, me imagino eso a nivel familiar, lo importante, lo trascendente que fue, al fin se acaba esta cuestión, pero al final en quedarse en eso de que al fin se acaba esta cuestión, dejamos de lado el proyecto de futuro. ¿Qué es lo que se viene a futuro? Y ahí nos vendieron este eslogan de la alegría ya viene, pero un eslogan, ¿cierto?, vacío de contenido. Y claro, el año crucial ahí, para mi gusto, fue entre el 88, entre el plebiscito, y la toma de poder en 11 de marzo del año 90, cuando Elwin sucede a Pinochet. En ese periodo, fíjense que hay un autor chileno bien conocido que es Tomás Mulián, no sé si lo han escuchado, un sociólogo que fue Premio Nacional de Humanidades, en el año 2006, si no me equivoco. Don Tomás Mulián escribió un libro súper importante el año 97 que se llama Chile, Anatomía de un mito. Y en ese libro, Tomás Mulián designa ese periodo, del 88 al
90 como periodo de desgracia, ¿ya? Periodo de desgracia. Le pone el paréntesis al des, y después gracia aparte. Claro, porque es un periodo en el que aparentemente se está coordinando todo para que empezara a marchar la nueva democracia con el triunfo del no, etc. Pero en ese periodo, claro, la clase política en su conjunto se unió, como lo hicieron en noviembre del año pasado, y dijeron, ya, ahora para que lleguemos a la democracia, necesitamos mantener la Constitución. Pero no se puede mantener tal cual, porque si no la gente nos va a matar, algo así. Entonces, lo que haremos es reformarla. Vamos a vender acá la pomada de que tenemos que hacerle una serie de reformas. Hicieron 54 reformas. Y hubo un plebiscito también. Hubo un plebiscito, si no me equivoco, en julio del año 89, ¿ya? En 1989. Y en ese plebiscito, si ustedes buscan ahí en YouTube, por ejemplo, la franja, verán algo muy similar a la franja de la hora, del plebiscito de ahora. Verán una franja en la que el tiempo para las candidaturas favorables al sí a las reformas del 89 es parecido al sí por apruebo, ¿ya? Porque copaban casi todo el tiempo de la transmisión y el mensaje en pos de sí a las reformas era tan contundente como el sí por apruebo, ¿ya? Y el rechazo, o el rechazo en este caso a las reformas del 89, era minúsculo. De hecho, me acuerdo que era una facción muy pequeñita del Partido Socialista, la que llamaba a rechazar esas reformas, que duraba como 2 segundos, así como rechazamos y se cortaba. No estoy diciendo con esto que uno tenga que aprobar ahora el rechazo, ni de cerca, ¿eh? Pero hay que tenerle ojo a estos momentos en los que todos estamos así como muy obnubilados por el éxito y por estar en el lado correcto de la tendencia, por así decirlo. Porque entre medio o por debajo nos pasan muchos golazos, ¿ya? Y en ese año 89 pasó eso, ¿ya? Nos vendieron ese paquete de reformas como este es el paquete necesario para llegar a una nueva democracia, y claro, esas reformas fueron completamente insuficientes, ¿ya? Fueron reformas de papel. De hecho, esa reforma se vendió súper bien porque eliminó el artículo 8 de la Constitución. Un artículo que en ese entonces eliminó la posibilidad de participación política al Partido Comunista, ¿ya? Era el famoso artículo este que, no me acuerdo cómo decía literal, pero impedía que los partidos, digamos, que tuvieran orientación de clase o totalizante, participaran en política, ¿ya? Y claro, se vendió entonces como, no, esta Constitución es súper democrática ahora porque se elimina el artículo 8 con estas reformas, ¿ya? Pero entre medio le aumentaron los quórums a las leyes orgánicas constitucionales, entre medio mantuvieron al Tribunal Constitucional, entre medio mantuvieron el sistema binominal, y con eso básicamente dejaron toda la matriz política como funcionaba desde 1980 del mismo modo, ¿ya? Sin tocarla. Y sin posibilidad de tocarla. Si de hecho el mismo Jaime Guzmán se vanagloriaba de esto siempre. Cuando le preguntaban o le hacían entrevistas a propósito de la Constitución, él decía esto, como la gracia de mi Constitución es que independientemente de quién esté en el poder, van a hacer lo mismo que haríamos nosotros, si nosotros estuviéramos en el poder. Esa es la gracia de la Constitución del 80, que tiene la neutralización de la agencia política a tal punto que, independiente de que gobierne la centroizquierda o la izquierda, no pueden hacer más allá de lo que le permite hacer, o de lo que le dejó permitido hacer, la clase política civil en los años 80 con esa Constitución, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo clarísimo. En estos momentos así de urgencia, en este momento constituyente, hay que tener súper presente en nuestra memoria constitucional esos momentos claves en los que también teníamos toda la apariencia de poder cambiar, de poder hacer cosas distintas, y sin embargo, fíjense, nosotros creyendo que habíamos triunfado, que lo habíamos logrado todo, en el año 89, en ese plebiscito hubo 90% de aprobación a las reformas, y participó más del 90% de la población en edad de votar que estaba inscrita, porque era la misma gente que se inscribió para el 88. Entonces, claro, Tomás Murián, de hecho, en su libro dice que
esa reforma, esa aprobación a la reforma del 89, en estricto rigor, funcionó como una legitimación social tardía a la Constitución del 80, ¿ya? Porque la Constitución del 80, como ustedes bien saben, se armó entre cuatro paredes, ¿cierto? La Comisión Ortúzar, liderada por Jaime Guzmán, sesionó hasta el año 78, después pasó a otro órgano, también de gente al margen de nosotros ciudadanos, ¿ya? Y después, el año 80, se hizo un plebiscito que se llamó con un mes de anticipación nomás, ¿ya? En agosto del 88 se llama un plebiscito, y en ese plebiscito fíjense que no hubo libertad para que, para que los opositores pudieran hacer campañas. De hecho, hubo un solo acto electoral por parte de los opositores, que lideró en ese tiempo Eduardo Frei padre, ¿ya? Montalva, hizo un acto político, ¿cierto?, en el Teatro Caupolicán, y fue el único acto de campaña en favor del rechazo a la Constitución del 80, ¿ya? Y luego en ese plebiscito, como ustedes saben, no había registros electorales, así que votaban a cada rato los militares una vez, dos veces, tres veces, y en general la gente afina al régimen, y claro, ganó el apruebo a la Constitución del 80, ¿ya? Y claro, por eso, a propósito de que todos sabemos que sucedió eso, esa Constitución nunca tenía una legitimidad de origen, pero lo cierto es que el año 89, por medio de la reforma, y yo suscribo en este sentido a las palabras de Tomás Molián, operó una legitimación tardía a la Constitución del 89. Eso pasó, lamentablemente. Ese era tal vez un momento en el que nosotros como ciudadanía, aprovechando, digamos, la ola de haber rechazado, de haber, digamos, dicho el no a la continuidad del régimen militar, podríamos tal vez habernos empoderado más y haber generado una nueva constitución en ese entonces, no sé. O haber al menos aprobado unas reformas un poco más ambiciosas que las que se terminaron por aprobar. Esa es como mi apreciación al respecto. No sé si estoy bien con los tiempos, me estoy alargando mucho. Avísenme por favor ahí a la gente encargada de esto, que yo me suelo ir con estos temas. Yo creo que vamos súper bien. No sé si quieres dejar un espacio para preguntas. Sí, de hecho, ahora aprovecharía de dejar un espacio para preguntas, porque en realidad como lo que yo les quería contar así como de historia constitucional, un poco así medio atropellado para traerlo a colación con lo del presente, era lo que les acabo de decir. No sé, si van teniendo dudas, ahora me gustaría recibirlas y ver qué es lo que podemos conversar al respecto. Bueno, abro la palabra entonces. Pueden activar sus propios micrófonos, no está impedido, para que vayan haciendo las preguntas, obviamente, lo más ordenado posible. A mí me gustaría hacer una consulta, Tomás. Dale. Bauti, abre la puerta a la escena, por favor. Querido colega, ¿cómo está? Un gusto, excelente su exposición. Es un agrado de tener tremendo profesor y conocedor de nuestra historia constitucional. Tu exposición nos ha dado un barrido tremendamente interesante, tremendamente enriquecedor, muy crítico además. Te agradezco mucho tu visión, tu bajada también de la información. Para los que me incluyo también no manejamos a lo mejor mucho la historia constitucional. Entender que estos procesos no vienen de ahora, sino que finalmente son quizás, me atrevería a decir, un mal endémico nacional. Me resurgen muchas dudas, y entonces en ese sentido quería preguntarte, ¿tú entenderías entonces este proceso como un ciclo más? En el entendido de que vamos a estar quizás el próximo siglo discutiendo sobre esto mismo y recordando el 18 de octubre y recordando lo que ocurrió con Alessandri. ¿O tú crees que ha llegado el punto en que hemos aprendido de nuestros errores y es una línea en la arena, cosa que de aquí para adelante lo que se venga
sea construido sobre piedra. Me pones en aprietos con tu pregunta, Caro, pero le agradezco. No era la idea. Mira, así, en la más sincera, Dale, desde mi perplejidad, yo creo que todavía estamos un poco verdes, un poco inmaduros ante esta situación, y tengo mucho miedo de que estemos unos años más adelante lamentándonos de lo que no hicimos en este proceso y que podríamos haber hecho, y que en ese entonces tal vez tengamos madurez para conducir un proceso mejor. Pero luego yo soy muy negativo, yo creo que te lo dije ahí en el chat antes, cuando me invitaste para esto, yo suelo tener así visiones muy negativas. Y En ese disculpa, sentido, ¿a quién le atribuyes tú esos factores pesimistas que te llevan a pensar? O sea, tú dices que tú crees que es un tema, entre comillas, ¿tú crees que la culpa es del sector político o estamos hablando de que es una sociedad inmadura, que todavía no siente el peso de la responsabilidad cívico-ciudadana sobre sus hombros? yo creo que es como una especie de círculo virtuoso que se da entre esos dos aspectos, entre que la clase política civil nuestra no nos da realmente las posibilidades para que nosotros nos podamos empoderar adecuadamente como ciudadanos, y por otra parte creo que también tenemos algo de pereza o de inmadurez que es atribuirle a nuestra responsabilidad personal, ¿ya? Yo creo que es una mezcla de esas cosas. Yo creo que ahora, en este tipo de instancias como la que estamos ahora, tenemos una oportunidad de pegarnos como una crecida fuerte, ¿ya? O de visibilizar estos temas. A mí, por sobre todo, me interesa en este tipo de situaciones hacer lo que más o menos les conté en este rato, así que es como visibilizar cómo ha sucedido en instancias similares a esta, momentos en los que también la ciudadanía ha creído bastante que se podían hacer las cosas distintas y que nos faltó ahí como el empuje, o nos faltó un poco más de sabiduría y no lo pudimos hacer. Y no lo hago con un ánimo de meter el dedo en la llaga constantemente, no tiene sentido. Lo hago simplemente como para que tengamos mucha claridad de cuáles son los errores, para aprender de esos errores y cambiar. ¿Se fijan? Claro. De hecho, yo, por ejemplo, ahora en estos últimos días, creo que te lo había comentado, estuve preparando como una postulación a un postdoctorado que era, que yo, por ejemplo, todo esto que les acabo de contar es un poco lo que yo hice como tesis doctoral, cómo es el estudio de la subjetividad política. Yo más o menos sostengo la idea de que en cada transición política que hemos tenido en Chile, se nos ha vendido un poco la idea de que hay un cambio en el país, pero que esos cambios nunca suceden porque lo que de fondo hay es como una episteme, una forma de generar el conocimiento descendente, de arriba abajo, ¿cierto? La clase política nos gobierna y nos dice que hay que hacer. Y claro, de repente será de color político izquierda, color político derecha, etcétera, pero siempre mandándonos desde arriba, diciéndonos que hay que hacer. Y en cambio yo creo que para que haya una real transición o un cambio político en Chile es como que nosotros tenemos que hacer subir de abajo hacia arriba nuestra deliberación y nuestra intención de cambio, ¿cierto? Claro. Entonces, yo a propósito de eso, como veo que no sé si están servidas las condiciones para ello, porque luego nosotros tenemos el peligro de nuevamente caer en los errores del pasado con estos procesos un poco maquinados desde arriba, de los cuales no vamos a tener el completo control, ¿cierto? Por los motivos que ya te comentaba, ¿cierto? Del sistema electoral que va a haber para los miembros de la Convención Constitucional, que no va a haber espacio, digamos, para la deliberación de la ciudadanía en esto. Yo ese proyecto que estoy armando ya lo hice junto a una institución que se llama Educación Inclusiva, que es un centro de investigación acá de la Universidad Católica de Valparaíso, y es más que nada para ir tratando de intervenir, no me gusta la palabra intervenir, pero de meternos, digamos, ya en la educación primaria y secundaria con el tema de la educación cívica, para ir generando desde esos espacios instancias cotidianas de liberación y de elección, porque yo siento que el déficit que nosotros tenemos como ciudadanía es una cuestión que arrastramos porque nuestra formación en ningún momento nos lleva a que nosotros desarrollemos la discusión y la deliberación y las decisiones
cuestiones, ¿ya? Yo, por ejemplo, una de las cuestiones que me doy cuenta de esto siempre, es que acá, no sé, cuando uno asiste a un curso de lo que sea, poca gente levanta la mano para preguntar o para participar, ¿ya? Siempre habla como del supuesto experto y listo, y después se acaba y hay una ronda de preguntas. Y en otros Bueno, países... de acá, Pablito, disculpa, de acá tenemos varios y están pidiendo la palabra y para que no queden fuera, te agradezco mucho tu respuesta y en honor al tiempo, si quieres lo conversamos en otra oportunidad y le cedo la palabra a los integrantes de la escuela para que también hagan sus preguntas. Un gusto y nuevamente felicitaciones, Carolina, magnífica exposición. Sí. Muchas gracias. Mauricio Navarro había pedido la palabra. Mauricio. Y también F. Díaz. Bueno, Mauricio parece que no activa el audio, así que... Ahora sí. Ahí sí. Hola Mauricio, ¿qué tal? Ya, hola. Bueno, nuevamente saludar a todas y a todos, agradecer a la presentación de Pablo, muy, muy didáctica, explicativa. La verdad que la historia es muy bonita de ser escuchada por alguien también que ha estudiado sobre ella. Y mi pregunta, para no extenderme mucho, bueno, yo soy trabajador del Hospital San José y ahí tenemos, de Santiago, y ahí tenemos una relación muy estrecha con el mundo social, las organizaciones sociales, por el tema de la salud, de un hospital nuevo para la zona norte, y constantemente hemos estado denunciando varias situaciones, y con ello hemos venido trabajando también el tema constituyente. Y la verdad es que los grupos que están trabajando en ese sector ven con mucha desconfianza este proceso, y en ese sentido te quería preguntar acerca de ese control ciudadano, porque claro, vemos toda una maquinaria que viene funcionando producto también de este acuerdo de medianoche entre paredes del 15 de noviembre, del acuerdo de paz, donde se le dio gobernabilidad a este gobierno, donde Piñera estaba tambaleando, y fueron estos políticos, esta clase política, a brindarle el apoyo y a sustentar un gobierno que se caía a pedazos. Por lo tanto, ¿dónde está, cómo podemos ejercer ese control ciudadano? La deliberación se dio a asambleas populares, territoriales, en los distintos territorios. Hay un trabajo que yo no sé al final dónde quedó. Mucho de ese trabajo lo tienen al final ellos mismos. No sé, por un lado, el tema de salud lo tiene el colegio médico, y la verdad que a mí me surgen muchas dudas también respecto de eso. Entonces, este plebiscito ratificatorio que se hace posterior al plebiscito, a la escritura de esta nueva constitución, ¿hay alguna posibilidad, si es que la gente organizada, el pueblo organizado decide no apoyarlo? Claro, está obligado a ir a votar, pero seguir con la idea de ponerle a C o hacerlo en este proceso, asamblea constituyente, popular, democrática. Eso, felicitarte y darte las gracias por esta presentación. Gracias Mauricio. Gracias. No sé Tengo si diagnósticos muy similares a los tuyos. Me parece que tenemos posiciones bastante similares. Yo también tengo harto miedo de ver, porque efectivamente, como tú dices, no es que no haya habido deliberación. Yo creo que hubo un brote importante de cabildos, de discusiones a nivel gremial, a nivel territorial, en los que hubo mucho aprendizaje y hubo muchos deseos de ir proponiendo cómo queremos que sea nuestra sociedad. Y eso está registrado por las distintas organizaciones territoriales y las organizaciones gremiales como la de ustedes. Ahora el tema complejo es cómo diablos nosotros vemos que eso llegue, esa agencia que nosotros desarrollamos, llegue a formar parte de la escritura de la Constitución. Y claro, el modo idóneo para eso tendría que ser eligiendo, no sé, representantes que hayan formado parte de esas actividades, ¿cierto? Y que nos garanticen a nosotros que en el momento de la escritura de la Constitución esos temas estén en la tabla de discusión y estén esas propuestas. Y claro, eso está un poco complicado, sabemos, por el tema de cómo se eligen esos representantes, ¿cierto? No obstante, aún nos queda tiempo para eso. El plebiscito ahora de entrada es el 25 y después tenemos hasta el 11 de octubre para conformar listas independientes, por ejemplo. Hijo, no hagas tanta, una montada.
o también tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de no sé, de negociar. A mí no me gusta tanto esta opción, pero creo que va a ser un poco inevitable por el corto tiempo, negociar un poco con las listas políticas que están ya constituidas, la posibilidad de que entren ciertos personeros, ¿cierto?, de nuestros gremios, de nuestras organizaciones territoriales, en los que nosotros confiamos, ¿cierto?, para que en el momento del funcionamiento de la Convención Constitucional se pongan en el tablero todas estas opciones, y luego cuando se vaya sucediendo todo ese proceso, que va a ser 9 meses, extendibles a 12 meses seguramente, no sé, no perder de vista que está pasando eso, que recordemos, yo lo que pienso es que seguramente nuestros medios de comunicación, por los dueños que tienen, y por el modo habitual que sabemos cómo funcionan, cuando empiece esa etapa seguramente van a darle muy poquita cabida, pienso, ¿ya? O van a tirarnos voladores de luces en otros sentidos, qué sé yo, y ojalá que en ese momento nosotros podamos estar haciendo harta presión social, gremial, territorial, a los miembros de la Convención Constitucional, para que en efecto logren meter todos esos temas que a nosotros nos interesen, y del modo que a nosotros nos interesa que los pongan, ¿ya? Y claro, eso implica como un alto grado de responsabilidad política de parte de todos nosotros, ¿cierto?, de parte de todas nosotras, dentro de ese proceso que quizás no va a estar tan visible como ahora el momento iniciático, ¿ya? Porque el momento iniciático de los eslogans, ¿cierto?, de la campaña apruebo, rechazo, no es el mismo que el de la deliberación, no hay el mismo interés por parte de los medios de comunicación, de los medios sociales, ¿cierto?, por promoverlo. Entonces, ahí, a propósito de lo que comentaba antes la Carolina, con la pregunta que me hacía, qué sé yo, de si estábamos todavía muy inmaduros, yo creo que ojalá que me tapen la boca, y que nos tapemos la boca a los negativos, ¿cierto?, y nosotros seamos capaces como de apropiarnos del proceso, ¿ya? Apropiarnos a través de nuestras organizaciones, levantando, qué sé yo, candidaturas más idóneas para que podamos controlarlo. Y eventualmente, si no logramos hacer eso, y termina, ¿cierto?, escriturándose un remedio de constitución que no nos gusta, eventualmente, no sé, en ese plebiscito de salida, si es que la constitución no está a la altura de lo que nosotros deseábamos y queríamos, bueno, rechazarlo, pero eso ya creo que es más difícil, porque luego lo que pasa es siempre en esos procesos de ratificación final es que uno echa la vista atrás y dice, bueno, lo que hay es muy malo, que es muy mala la Constitución del 80, nos pasamos un año entero o más tiempo tratando de cambiarla, creamos esto que es un poco mejor, o tal vez que sea bastante mejor, tal vez no lo ideal, y claro, la tendencia seguramente en ese caso va a ser, bueno, aprobemos igual esto, ¿ya? El tema básicamente, más allá, ¿cierto?, de el momento constituyente en el que estamos, es que nosotros desarrollemos como una cultura y una costumbre cívica de querer participar siempre, no solo ahora motivados por este proceso, sino que más allá también, y que también ojalá tengamos una constitución, la que se logre hacer, que en el futuro, ¿cierto?, si es que no nos satisface tanto, no tenga las trabas que tiene la actual para cambiarse. Porque otra cuestión es que nuestra constitución actual es casi imposible modificarla en los términos importantes, ¿ya? Por ahí la campaña del rechazo seguramente dirá como argumento, pero si esta es la constitución que más reformas en cantidad ha tenido, y es cierto, ¿ya? Esta constitución ha sido muchas veces reformada, pero si ustedes me preguntan si ha sido reformada en aspectos cruciales, muy pocas veces, porque las cuestiones importantes, que son el tema de la orgánica constitucional, el tema de las trampas, el tema de que haya el sistema binominal, recién fue eliminado en 2015, ¿se fijan? 2015, y recién ahora en esta elección que viene de parlamentarios el 2021, recién en esa elección vamos a tener un parlamento conformado sin binominal, porque el año 2017, que fue la última elección parlamentaria, para una mitad hubo el nuevo sistema electoral, y la otra mitad que se mantuvo fue elegida con binominal, ¿se fijan? Entonces, es hasta por ahí el tema de la reforma, y esa es una de las pocas reformas importantes que han habido, ¿ya? Pero, por ejemplo, el tema de los altos quórum de reforma, de ley orgánica y de ley de quórum calificado, esas nunca se han tocado.
y han sido imposibles de cambiarla. De hecho, una famosa ley, quizás de las pocas, que ha sido lograda cambiar de las leyes orgánicas constitucionales, es la LOCE. Por eso se llama LOCE, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Y para que cambiar esa ley, tuvo que haber movilización social de estudiantes por más de 2 años. Esas que se iniciaron en el 2006. El año 2009, recién cambió la LOCE por la Ley General de Educación que se logró sacar con Bachelet. Recién. Y a propósito de que hubo manifestaciones sociales arduas, un jarrazo de agua a una ministra, entre otras cosas, si lo recuerdan. Imagínense, para poder cambiar una ley de esa hace falta movilizar a medio mundo, ¿ya? Y eso en realidad, en estricto rigor, en una constitución que funcione bien, no debería ser tan difícil. No debería ser tan difícil por una parte, porque los quórums no fueran tan altos, y por otra parte, porque el sistema electoral que establezcamos para esa nueva constitución permita que no se forme esta cuestión de 2 bandos, ¿ya? Que es lo que ha pasado siempre a propósito de la política binominal. Que al final, como se forman 2 bandos, uno tiene como la mitad y el otro la mitad. Y claro, este tipo de reformas siempre requieren un poco más de la mitad. Entonces ahí se neutralizan las mitades y no se logran esas reformas. Entonces necesitamos una política más abierta a distintas posiciones sociales para que se tengan que realmente realizar negociaciones y acuerdos en el Parlamento que tengan la posibilidad de ir cambiando la Constitución. Entonces, no está tanto el tema solo ahora en cómo hacer que funcione este proceso, sino que también generar un tipo de orgánica constitucional en esta nueva Constitución que permita que en su vida futura se pueda ir modificando, de acuerdo a lo que nosotros sentimos y creemos. Sí. Tengo otra palabra de F. Díaz. Si puedes activar tu micrófono. Ahí. Sí, ¿aló? Ahí ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, hola, Sí. Buenos días. Bueno, felicitar también la presentación, estuvo muy buena. Un barniz por nuestra historia constitucional muy interesante, hay algunas cosas que no conocía. Pero, digamos, mis consultas son 2 básicamente. ¿Sí? La primera es el tema que tú mencionaste de la lista de los independientes. Como sabemos nosotros, el acuerdo que se llegó el 15 de noviembre, justamente se optó por ese mecanismo para poder elegir. Entonces yo digo que no vamos a seguir por eso. ¿Habrá alguna forma, como siempre eso lo hemos caracterizado nosotros los chilenos, siempre echa la ley y se la trampa? Yo recuerdo el año 88, cuando mucha gente, los partidos políticos sobre todo, no querían ir a inscribirse para poder votar en el plebiscito, porque decían que todo esto estaba arreglado y bla, bla, bla. Y nació el Partido por la Democracia, que justamente era para poder participar y como quien dice, que no los identifique, ¿cierto? Ya, bueno, ahora, ¿existirá alguna forma también para que en este proceso, digamos, constitucional, exista también una forma de poder garantizar, digamos, que los independientes también estén participando y darle un cubo, digamos, que realmente se vea reflejado y no que salgan los mismos políticos, los mismos partidos de siempre con sus listas? Esa es una consulta. Y la otra, el tema del quórum que también se llegó a un acuerdo en esa reunión nocturna de los partidos políticos que entendió que deben 2/3, ¿ya? Esa que se filmó y mostraron ahí en pantalla con todos filmando, eso una vez que se elija esta convención constitucional, ojalá sea, ¿se puede modificar ese quórum? ¿O ya quedó ya? O va a ser solamente para algunos temas y para otros 3/5, no sé. Eso. Muchas gracias. Ya, gracias a ti, señor Díaz, no sé, Felipe. Freddy Díaz. ¿Ah? Freddy Díaz, del Servicio Exterior. Gracias, Freddy. Mira, respecto de la primera pregunta, es complicado. Yo no me atrevería, de hecho, a decir si hay alguna forma de garantizar la participación de independientes. No sé si se puede garantizar. Lo que se puede hacer en este corto periodo que tenemos de aquí en adelante, del 25 de octubre hasta el 11 de abril,
es que se vayan conformando listas de acuerdo a las exigencias que están establecidas. Lamentablemente las exigencias son altas, porque se requiere un 0,4% de firmas, 0,4% de firmas respecto de la votación total que hubo en el distrito electoral correspondiente. Yo el otro día hice el ejercicio en otro conversatorio de, por ejemplo, qué pasaba en el caso de Valparaíso para poder constituir listas de independientes, y en el caso de Valparaíso, si no me equivoco, en las últimas elecciones parlamentarias participaron como el 48% de la población, que eran como 700.000 votos. De esos 700.000 votos, el 0,4% era cerca de 3.000 firmas, ¿ya? Para constituir una lista independiente. Y claro, está re difícil hacerlo de constituir la lista independiente en este periodo, que no hay aglomeraciones ni hay posibilidad de reunirse con mucha gente, ¿ya? Y eso se tiene que hacer súper rápido para poder formar la lista antes del 11 de abril. La otra opción que yo he ido escuchando, pero que igual yo tengo mis suspicacias, es que sé que hay partidos, así como tú mencionabas el ejemplo del PPD, ¿cierto? En su origen, hay partidos como el de Marco Enrico Minami, creo, o algunos partidos regionalistas que están, a propósito de esta situación, poniendo, digamos, el piso de su partido para que se puedan meter independientes por esa vía. Ahí el tema, según yo, sería que ojalá los independientes que cuenten con harta adhesión y que sean más o menos reconocidos, logren negociar tal vez con esos partidos que le están dando cabida, para que sea todo eso en buena fe, ¿no? Digamos, que les permitan levantar su candidatura, pero sin, digamos, pactos después que les obliguen a ser proclives a políticas personalistas o específicas de esos partidos que quieran después llevar su ideario a la Constitución. No sé. Esos son como los mecanismos a mí que se me ocurren un poco en la premura en que estamos, ¿ya? Y después, como te decía, por mi parte no veo modos de garantizar la participación más que eso, nomás, como usar esos resquicios, básicamente, usar lo que hay, pero tenerlos claros ahora para poder ir armando las propuestas y las candidaturas. Luego, respecto a tu otra pregunta del tema del quórum que se va a requerir para los acuerdos, yo tengo entendido que ese terminado, ¿ya? Porque ese acuerdo cierto de medianoche, que hubo en noviembre, después quedó, como les decía yo, oleado y sacramentado como una reforma constitucional el 24 de diciembre del año pasado. Entonces ahora, si ustedes ojean la Constitución nueva, o sea, la Constitución que tenemos, digamos, la del 80, pero en su versión actualizada, verán que el capítulo 15 cambió de nombre. Ya no es reforma a la Constitución nomás, sino que es como proceso constitucional, y ahí tiene una serie de artículos nuevos, nuestra Constitución del 80, en el que, si no me equivoco, hay uno que específicamente dice que ese es el quórum para los acuerdos. Ahora bien, como todo esto yo siento que es algo que se puede ir perfeccionando y cambiando en el camino, porque todavía nada está dicho, yo creo que siempre hay que tener presente eso, que nada está dicho todavía de manera definitiva, según si hay presión popular, ¿cierto? Presión social y política sobre el proceso. Yo creo que esos acuerdos pueden ser susceptibles de cambiar. Y yo, sinceramente, lo que pienso es que algunas materias tal vez hasta es razonable que cuenten con un acuerdo de 2/3, por ejemplo, ¿ya? Porque no todos pensamos igual, y en una constitución hay que poner ciertos temas que funcionen para todos, y en el que todos estemos de acuerdo. Entonces, la única forma de hacerlo es a través de un quórum alto, ¿ya? Pero luego habrán otros temas que tal vez no sean tan discutibles y que perfectamente, siento yo, se pueden lograr por acuerdos no de 2/3, sino que por una mayoría simple de los constituyentes en sala, no sé, o de los constituyentes inscritos en esta instancia, ¿ya? Yo siento que perfectamente podría ser posible eso, ¿ya? Pero luego ese tema uno no saca nada si lo ve como abstraído de cómo es que se eligen los constituyentes. Disculpen que sea tan majadero con eso. Es que en la experiencia de haber visto cómo funciona
por ejemplo, nuestro sistema político entre los 90 y los 2000, ¿ya? Claro, porque nosotros, por ejemplo, con la cuestión del sistema binominal, elegíamos representantes que nos podían parecer re bien, pero como se formaba ese empate técnico, después con empate técnico no se podían aprobar reformas que requiriesen más de 2/3 de diputados y senadores en ejercicio. Entonces, ahora va a pasar exactamente lo mismo. O puede pasar exactamente lo mismo si es que solamente se constituye una convención constitucional a punta de listas electorales, ¿cierto?, que van a establecer esta neutralización, ¿ya? Entonces, por eso, ojalá, sinceramente, logremos constituir hartas listas independientes y ojalá que los asambleístas que logremos elegir, ¿cierto?, tengan esa independencia en ese momento al ser elegidos para que puedan realmente negociar dentro. Igual las negociaciones se van a tener que dar sí o sí, pero ojalá que no sean esas negociaciones a las que estamos acostumbrados nosotros en nuestra pobre política parlamentaria, que es esta cuestión por bloques, ¿cierto? En el que un bloque negocia con otro bloque y se acabó. Ojalá que acá sean muchos independientes pequeños que no se tengan que sumar en bloque a una propuesta, sino que negocian de acuerdo al buen sentido común, ¿cierto?, una buena propuesta, y logran eventualmente conformar 2/3 partes para llegar a un acuerdo. Luego, también hay que tener súper presente que en una constitución tienen que estar los aspectos más centrales y básicos, ¿ya? Una buena constitución, personalmente, para mí, es una constitución breve, que lo que debe hacer es habilitar la agencia política para el futuro, ¿ya? Por eso yo me centraba en esto de que ojalá que la constitución nueva, más que centrarse, ¿cierto?, en lo que garantiza sustantivamente a tal o cual gremio, a tal o cual sector de la sociedad, sea una constitución que más bien, personalmente, esto es una opinión muy personal, más que tener miles de artículos o cientos de artículos, sea breve, pero tenga una matriz orgánica que permita que después en el futuro el sistema electoral sea más limpio, no esté lleno de estos trucos, ¿cierto? Y sea más fácil elegir independientes y que además sea más fácil después también proceder a hacer reformas, que no haya estas leyes de supra quórums como las leyes orgánicas o las leyes de quórum calificado, o que no sean tan altos esos supraquórums como lo son ahora, para que después la política en su desarrollo normal, ¿cierto?, en periodo de normalidad, sea fácil de hacer, ¿ya? O se habilite, digamos, a que la ciudadanía realmente pueda elegir representantes y que estos representantes realmente puedan cumplir con las aspiraciones que tiene la ciudadanía, porque luego también hay una parte ahora que pasaba en nuestra política binominalizada, que era que, si bien los representantes no eran muy buenos, luego ellos tampoco a veces podían cumplir realmente con sus promesas electorales, porque muchas de sus promesas electorales tenían que ver con reformar o cambiar o producir leyes que exigen quórums que les requieren a ellos negociar más allá de su tienda electoral, en bloque. Entonces, así tampoco se podía. Ellos de repente, hasta con las mejores intenciones, no podían hacer cambios, ¿ya? No estoy diciendo que siempre pasará eso. Yo creo que ellos tienen una gran cuota de responsabilidad en que haya pasado todo esto, que nos ha conducido a este proceso, pero aprendiendo de nuestros errores, la gracia sería que una nueva constitución, sobre todo, garantice que la agencia política nuestra, ciudadana, en el futuro, no sea una cuestión tan difícil de provocar, sino que sea algo fácil y que sea algo cotidiano, y que nosotros, de hecho, desarrollemos esa cultura cívica de estar eligiendo, en vez de ponernos tantas cortapisas. Por ejemplo, yo no entiendo, no me cabe todavía en la cabeza cómo en estos tiempos de pandemia se nos complica tanto la posibilidad de votar por vía electrónica, siendo que para un montón de cuestiones la podemos hacer por vías telemáticas, y hay un montón de sistemas de seguridad que se pueden hacer. Fíjense nomás, por ejemplo, a nivel de bancos. ¿Cuál es el único banco que falló en su sistema de seguridad en este tiempo, con fraudes y con todas las cosas? El Banco Estado. ¿Por qué el Banco Estado? No es porque sea el más numeroso o que tenga más clientes, sino que es porque nuestro gobierno contrata un sistema penca, así lo digo en todas sus letras, un sistema penca de
seguridad para ese banco, ¿ya? Pero existen otros sistemas de seguridad digital. Existen un montón, ¿ya?, de buenas opciones. Es que el Estado se pone las manos en el bolsillo en brindar un buen servicio, ¿ya? Y lo mismo para el tema electoral. El tema electoral perfectamente se podría levantar un muy buen sistema telemático de garantía, ¿cierto?, en el que pudiéramos participar desde la casa, pero es que no hay voluntad política. Ese es el tema.